Hola amigas y amigos, buenas noches. Em, Quiero contarles hoy algo que en vez de ser como así experiencia de vida cristiana, yo podría llamarlo vida precristiana, en el sentido de que, bueno, esto tiene que ver con los últimos meses que yo viví allá en el año 2006, antes de entregarle mi vida al Señor, antes de convertirme a Cristo, convertirme en cristiano, o por lo menos tratar de serlo, porque cristiano es como para un Cristo chiquitico, ¿verdad? Y bueno, yo ando lejos de eso, pero lo intento. Dios conoce mi corazón, Él sabe el esfuerzo. A veces y a veces no, también soy muy indolente, pero la cuestión es que allá a fines del año 2004, cuando yo fui despedido del cargo de gerente de la editorial Costa Rica, en el que tenía ya como 7 años de estar trabajando y entonces pues tenía una vida económicamente organizada, con un estatus de gerente, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando salí de esa empresa, cuando me sacaron, eh, mm, inicié mi propio negocio. Yo tengo una microeditorial, yo sigo haciendo libros, que es lo que medio sé hacer. Y bueno, al principio me fue muy bien. El primer año que yo pasé como en mi vida independiente de microempresario fue bastante próspero. Los negocios me salieron de manera eh, increíble, pero al año siguiente yo entonces empecé a inventar en el año bueno, mediados del 2005, a fines y en la primera mitad del 2006, empecé a concebir, digamos, grandes negocios. Algún negocio muy grande que si con solo que pudiera concretar ese negocio, podría resolver, digamos, un lapso de varios años de mi vida, qué sé yo. Empecé a inventar negocios grandes y bueno, tenían algún tipo de aceptación, digamos, en empresas donde yo fui a tocar puertas, instituciones, empresas, amigos, inclusive en una ocasión en una licitación pública con la Secretaría de Educación de México, estuve eh, mm, muy bien calificado, llegué a las finales y por razones que desconozco, aunque yo supongo cuáles son, al final no me adjudicaron, digamos, la compra. Eh, pero les cuento un detalle interesante. Yo tenía un libro único, tenía un libro único que, imagínense que México en la primera oferta recibió 10.000 ofertas de libros y ahí calificaron 800 y mi libro quedó entre los 800. Y luego ahí calificaban como 400 que eran los que iban a ser adjudicados y de manera sorpresiva pues no incluyeron mi libro porque y digo sorpresivo porque es un libro que no tiene competencia, no hay uno ni parecido en el mundo. Es curioso, ¿verdad? Pero bueno, en fin, como ese negocio de la licitación pública en México, que si lo hubiera cuajado significaba mucha plata, concebí otros negocios. Y cada negocio de estos que era aceptado por alguna empresa o alguna institución para irlo considerando, pues implicaba meses de esfuerzo. Y meses de esfuerzo, de reuniones y cosas y aquí y allá. Y entonces yo descuidé todo lo demás. No me dediqué a los pequeños negocios, digamos, de la semana, del día, del mes, para poder tener, digamos, flujo de efectivo, sino que me dediqué a grandes negocios solamente invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, sentimientos, emociones y todo eso. Y sucesivamente me pasaba que cada vez que un negocio de eso se iba a concretar, algo pasaba, ¡fum! Y se caía el negocio. No se hacía. Y era un golpe tremendo, o sea, porque después de estar usted 3 meses, 4 meses, pulseando un negocio, trabajando, invirtiéndole en él y todo eso, y que al final no se haga, eso emocionalmente equivale como a una pérdida de un ser querido. Eso es un golpe muy duro, digamos, emocional. Y ese golpe me lo llevé una y dos y tres y cuatro y cinco veces en un lapso de un año y con el agravante de que entonces durante ese año casi no generé
ingresos, digamos, por trabajos menores que yo pudiera estar haciendo, por negocios pequeños, sino que yo estaba solo apuntado y enfocado en lo grande. Entonces eso me llevó a una situación de iliquidez, o sea, no tenía plata para nada. Mi esposa era la que me ayudaba constantemente. Y claro, con la promesa de que ya sale ese negocio, ya sales, y ahorita voy a tener los millones y aquí y allá, y nada, y no cuajaba, y la frustración y el golpe y todo eso. Y entonces para no cansarles con el cuento, al llegar a septiembre del 2006, la crisis financiera que estaba experimentando era tan grave que me cayeron 4 embargos sobre mi casa, ¿verdad? Así uno detrás de otro. Ahora yo veo la mano de Dios detrás de esto, porque al caer 4 embargos sobre mi casa, eso lo que hizo fue inmovilizar el bien. Es decir, ninguno de los 4 posibles pretendientes del remate de mi casa podía hacer nada porque eh, cualquiera que hiciera algo para que rematara mi casa se iba a quedar sin nada, porque el primer embargo que tuve fue sobre del Banco de Costa Rica, que era un crédito hipotecario. Entonces era el primero que se iba a dejar lo que hubiera y sencillamente los otros 3 no iban a hacer nada, no iban a coger nada. Entonces, eso fue una estrategia de Dios maravillosa para que mi casa no fuera rematada, ¿verdad? Pero la crisis seguía y yo lo que hice fue durante ese lapso, yo dije apoyarme en mi esposa, la embarqué para que ella pidiera préstamos aquí, préstamos allá, con la promesa de que ya sale el negocio, ya voy a tener plata, yo te pago todo eso y nada de eso sucedió. La cuestión es que ya en octubre yo estoy desesperado, pero desesperado y además deprimido y además me siento horrible porque resulta que no hay peor cosa para un hombre casado que tiene hijos, que tiene responsabilidades, no poder contribuir económicamente a su casa. Eso es deprimente. Eso, bueno, les recomiendo, hay una película española que trata muy bien de eso y que en la que actúa Javier Bardem cuando era un joven actor. Se llama Los lunes al sol. Los lunes al sol con Javier Bardem trata ese tema de los hombres desempleados y es terrible. Eso es terrible. Yo no estaba desempleado, pero no generaba ni un 5. Entonces era terrible. Y entonces de pronto, según yo, se me ocurre la gran cosa. Ah, sí, a mí lo que me pasa es que a mí me echaron una maldición. Y entonces pensé en una persona X que me odiaba mucho y que me había perseguido durante 7 años y que sabía que esa persona visitaba brujos, no voy a decir nombres, pero había una persona que ella visitaba mes a mes y le pagaba platales para hacer cochinadas. Y dije, sí, definitivamente. Y entonces empecé a visitar brujas, de esas que leen el naipe, las cartas y todo eso, el tarot y la baraja española y qué sé yo. Y entonces yo estaba sin plata, pero andaba pagando plata para que una bruja me dijera, no, no tenés nada, no te han echado ningún... Y otra me decía, no, mira, y algunas siempre me decían alguna cosa del futuro que iba a pasar, algunas cosas que ya ni me acuerdo si pasaron o no, pero bueno. El caso es que alguna me dijo, ah, sí, te echaron un embrujo, tenés una maldición ahí, pero eso es un trabajo aparte, tenés que pagarme tanto para hacerlo aparte otro día, y imagínense ustedes, mi esposa estaba fúrica conmigo porque aparte de que yo no producía dinero, lo que ella me daba lo gastaba yo en brujas, ¿verdad? Y estaba ya realmente fuera de mí. Yo estaba alienado de la realidad, estaba deprimido, estaba un estado yo quería desaparecer, yo quería decir, paren el mundo, aquí me bajo, ¿verdad? Yo quería desaparecer, yo no quería matarme como años antes, sino yo quería desaparecer, simplemente desaparecer y no saber nada de las cuentas, del dinero, etcétera. En eso me llama mi amigo Luis Fernando Rojas. Él tenía un ministerio de ayuda, de consejería cristiana muy hermoso, muy poderoso. Dios usaba a este hombre poderosamente para sanar parejas, para sanar hombres, mujeres, niños que venían en consulta a las oficinas de él. Él y yo éramos grandes amigos desde hacía muchos años, solo que él estaba metido en esa chochera con Cristo y yo no. Entonces, pero aún así nos veíamos, hacíamos negocios juntos a veces, este, y alguna vez yo pasaba sin cita previa a su oficina y en ese momento pues tal vez no tenía muchas consultas, entonces me recibía o de suerte que en ese momento estaba disponible, entonces tomábamos café y hablábamos tonteras y manteníamos ahí la amistad. Esta vez me llama y me dice, ¿cómo estás? Y entonces ya yo le cuento, no, mira, que es que estoy muy mal porque la brujería
y qué sé yo, y me echaron una maldición, y entonces fui donde una bruja y fui donde otra bruja, y el hombre se le paró el pelo, ¿verdad? Y entonces me invitó a tomar café, al día siguiente llegué en la mañana a tomar café, y cuando estábamos ahí, hable que te hable, de pronto él se queda callado y se me queda viendo y me dice, mira, ¿tienes algún problema en aceptar a Cristo? Yo le digo, ¿qué pregunta, Luis? Mira, no, no tengo ningún problema en aceptar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy en deuda con ese señor desde hace 6 años, cuando le prometí una noche que mi esposo estaba falleciendo en el hospital después del parto. Yo le prometí al Señor Jesús que si le daba la vida a mi esposa, yo iba a dar testimonio de él. Y durante estos 6 años no he dado testimonio de él. Es una vergüenza, es una pena, pero esa es la realidad. Así es que no tengo ningún problema en entregarle mi vida a Cristo. Por dentro yo pensaba, digo, además, qué mal negocio para Cristo. Mi vida es una desgracia. Estoy en quiebra absoluta, emocional, personal, psicológica, financiera, de todo. Y eso es lo que Cristo quiere. O sea, que yo le entregué esta cochinada de vida y a cambio de, no sé, o sea, pero está bien. Además, no tengo ningún problema. Yo le hice una promesa y le he fallado durante 6 años miserablemente. No he cumplido esa promesa. Entonces, hicimos una pequeña oración, yo acepté al Señor Jesús como el Señor de mi vida, le entregué mi vida, le dije que tomara mi vida y ya, no pasó nada. No sonaron campanas, ni cañonazo, ni tembló, ni nada, ni que fuera, quién sabe qué. Y bueno, cuando yo me despedí de él, me levanté del sillón donde estaba y una voz interior me dijo, ahora Javi, tenés que discipularte. Yo no sabía que era eso, pero inmediatamente pensé en una persona que me iba a ayudar a mí en el camino espiritual y así fue. Y fue cuando llamé a mi amigo David Soto y él aceptó gustoso que yo fuera una vez por semana a su casa y ahí empezamos. Ahí empecé mi vida espiritual en Cristo. Era mediados de noviembre del 2006 y nada cambió financieramente. Todavía en diciembre estaba la cosa horrible, pero a partir de enero empezaron a salirme trabajitos aquí, trabajitos allá, empezó a entrarme plata y entonces me empecé a sentir, wow, yo digo medio hombre, ¿verdad? Porque es cuando uno puede aportar dinero al hogar y todo y entonces siente que está cumpliendo con su obligación primaria, ¿verdad? De protección a la familia, qué sé yo, de sostén. Y bueno, este, ya después, muchas historias de esas ya las conocen porque han sido parte de la vida financiera en Cristo que les he compartido en historias anteriores. Muchas gracias.